Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Tengo el honor y, por qué no decir, la presión de cerrar este congreso que han organizado de una manera exquisita. Así que primero comenzar pues, por los agradecimientos, ¿no?, a la organización, por darme la oportunidad de estar aquí, por organizar estos eventos que creo que son sumamente necesarios y pues, bueno, por tener este huequito, la oportunidad de traeros aquí parte de lo que hago y también parte de lo que creo, que ya os han adelantado un poquito de qué va a ir el tema. Os traigo la danza y antes de prepararme esta charla, pues quise investigar un poquito de qué es lo que está pasando en las aulas. Ya a lo largo del congreso ya se han nombrado muchos de estos síntomas, que el burnout, la fatiga, un estrés sostenido, el desgaste emocional, un estado constante de alerta, el sedentarismo, el insomnio. ¿Se me olvida alguno más? La NECA, los trienios, ¿no? No sé, esto es de bienestar emocional, esto como que no es casi justo lo contrario. Entonces también estamos metiendo, la idea era cómo meter todo esto dentro de este paraguas del que hablamos, ¿no?, del bienestar emocional. Y buscando un poquito, pues he encontrado una definición que es una de las que más me ha gustado, y nos dice que el bienestar emocional es una parte esencial de la salud a nivel global, a nivel general. Y lo que implica es tener la capacidad para reconocer, expresar y manejar las emociones, tanto agradables como desagradables, para funcionar plenamente y mantener relaciones sanas. Nada más y nada menos. Vemos cómo en esta definición se empiezan a mezclar distintos planos o distintos ámbitos. El reconocer hace algo así como hacia adentro, algo introspectivo, el expresar hacia afuera, el manejar nos implica poner dos partes a lo mejor en contraposición, y funcionar ya nos lleva a ver cómo está este cuerpito, ¿no?, en el que tenemos que habitar, y mantener las relaciones sanas, a ver de qué manera incluimos el entorno también en este bienestar emocional. Está atravesado el bienestar emocional por distintos planos. Y esto es un poco lo que he querido representar en esta imagen que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y es como en el bienestar emocional nos influye la parte corporal, la parte física, con sus sensaciones, el movimiento, la postura, también las emociones, obviamente, porque ya está implícito en su propia definición, la mente, el cerebro, cómo funciona nuestro sistema nervioso, qué impacto tiene que nuestro sistema nervioso esté funcionando bien para tener un buen bienestar emocional, y también, como os decía, el entorno social. Todos estos síntomas o esta lista de palabras de las que os he hablado al principio, lamentablemente tienen un reflejo directamente en nuestro cuerpo. Entonces, este malestar se expresa en nuestro cuerpo. Y la reflexión es, si buena parte de este malestar se expresa y se sostiene en el cuerpo, quizá la solución también puede venir desde el cuerpo. Pero esto no es algo así como que yo me sacaba así, no. Esto ya tiene demasiados años. En el año 55 después de Cristo, este señor, Decimus Junius Juvenalis, ya trajo esta reflexión de mens sana in corpore sano, una mente sana para un cuerpo sano. Y actualmente, bueno, lo estamos representando un poquito así. De esto cada vez se va hablando más desde la neurociencia, desde la ciencia en general, esta comunicación bidireccional entre el cerebro y el cuerpo, y al revés, del cuerpo al cerebro. Hasta ahora siempre hemos tenido una visión mucho más cerebrocentrista, en la cual estábamos diciendo, bueno, aquí el centro de mando está aquí, manda la información y yo ya me desentiendo. Pero ahora efectivamente estamos comprobando que esta comunicación va de arriba a abajo y de abajo a arriba, y que todo tiene un impacto o todo influye en el funcionamiento para que sea suave, para que funcione de manera adecuada. Y para ello, para tener un mens sana in corpore sano, para meterle este factor cuerpo, os traigo la danza como una herramienta para intentar ayudaros o poner un poco de luz para este bienestar emocional.
Dentro de esta primera definición que os decía del bienestar emocional aparecía la palabra reconocer. Reconocer nuestras emociones es como uno de los pasos clave y a esto le vamos a dar un poquito de vueltas. ¿Cómo pasamos de una sensación a una emoción o qué tiene que ver el reconocer con el bienestar emocional? Pues todo este camino del bienestar emocional comienza desde una sensación y una sensación es una información que viene desde el interior, desde nuestro cuerpo, es algo que no podemos controlar y que ocurre entre milisegundos y segundos. Es una duración muy cortita, ¿vale? Este sería el caso, por ejemplo, pues, el típico, me aprieta el estómago, tengo un nudo en la garganta, me sube el calor a las mejillas. Esto sería una reacción o una sensación que yo no puedo controlar. Y esto nada, dura milisegundos, partimos desde el cuerpo. Y estamos en el nombre de sensación. ¿Qué pasa cuando esta información la subimos al sistema nervioso central? La transformamos en una emoción. Esta sensación, esta información del cuerpo, nuestro sistema nervioso la traduce en una emoción y esta emoción puede durar minutos, más o menos hasta unos 6-7 minutos, eso es lo que dura una emoción. Y este paso en la manera en que interpretamos estas sensaciones puede variar. Por ejemplo, si pensamos en un rubor en la cara, que me sube calor en la cara, la sensación es la misma, pero yo la puedo interpretar de muchas maneras. La puedo interpretar como enfado, la puedo interpretar como vergüenza, la puedo interpretar como un poco de alegría, ¿no? Cuando estás ahí a lo mejor con el tonteo inicial con una persona, te sube así el rubor, pero es vergüencilla, pero es como agradable, ¿no? Entonces veis que la misma sensación puede ser interpretada como una emoción diferente. O hay que distinguir, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una amiga mía que me decía, no sé si tengo ansiedad o gases. Decía, pues es que igual es importante reconocer si tienes ansiedad o gases porque se gestionan de manera diferente. Pues aquí pasaría algo muy parecido. Tenemos una sensación y yo no sé si de repente ese calor en la cara es un enfado o es una vergüenza o es no lo sé. Tenemos un tiempo, que se llama el tiempo refractario, que es lo que pasa desde la sensación a la emoción cuando cae esa intensidad, en la cual tenemos cierta capacidad, no me gusta decir de control, sino de gestión emocional, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, pues tenemos ciertas herramientas. Pero fijaos cómo pasamos de sensación a emoción y luego si esto lo alargamos en el tiempo, si una emoción la alargamos en el tiempo, no somos capaces de gestionarla o de desarrollarla, ya pasamos a un estado de ánimo. Una emoción sostenida en el tiempo nos da un estado de ánimo. Si este enfado yo, en vez de resolverlo en los minutos X que tienen que ser, lo alargo y lo prolongo horas o incluso días, ya tengo un estado de ánimo pues bastante desagradable. Y esto, si aún más lo mantenemos todavía un poquito más en el tiempo, el estado de ánimo pasa a ser un temperamento. Y este temperamento puede ser semanas, meses, y el temperamento, esta misma sensación de rubor en la cara, lo interpreto como enfado, pasa a tener a lo mejor un estado de ánimo de cabreo y un temperamento colérico. O sea, que no es poca broma el decir todo este viaje que estamos haciendo. Y ya si este temperamento o esta emoción la seguimos sosteniendo a lo largo de los años, ya nos da un rasgo de personalidad. Es una persona súper agresiva. Pasamos de una sensación que parece que es como algo muy sutil a decir, ojo, que es que el no reconocer o el no gestionar cierto tipo de sensaciones, no darle el espacio a este bienestar emocional, nos puede cambiar los rasgos de la personalidad. Y aquí es donde estaría pues igual la clave, en que reconocer esta parte es partir desde esta sensación, llegar a la emoción y a través de ahí pues incluso podemos modificar rasgos de la personalidad. Y para eso tenemos una habilidad en nuestro sistema nervioso que se llama interocepción, ¿vale? Interocepción. ¿Qué sería la interocepción? Sería la escucha y la comunicación con una misma. La imagen es bastante visual. Yo escucho y comunico qué es lo que me está pasando a mí misma, qué es lo que está pasando en mi interior. De hecho, hay mucha gente ahora mismo que dentro del campo de la neurociencia lo está llamando el sexto sentido.
Tendríamos los 5 sentidos que todas conocemos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, y además se añade el sexto sentido, no de manera metafórica esotérica, sino la interocepción, ¿vale? A nivel un poquito más científico, ¿cómo definiríamos la interocepción? Pues es, como decía, escuchar el cuerpo desde dentro. Y aquí incluimos fenómenos pues, como el latido cardíaco, la respiración, el dolor, cansancio, hambre o este calor que os estaba comentando antes, por ejemplo, y lo que nos da es información biológica en tiempo real. ¿Qué es lo que está pasando por nuestro cuerpo en tiempo real? Y nos va a permitir, por ejemplo, una mejor regulación emocional, una toma de decisiones más acertada, pues como mi amiga, ¿no? Que no sabía si era gases o ansiedad, pues toma decisiones, una sensación de seguridad y una autoconciencia corporal. Si esto lo llevamos con un ejemplo que igual es más fácil de ver, si nos fijamos, por ejemplo, en el panel de nuestro coche. En el panel de nuestro coche, saber cuál sería la interocepción o qué información nos está viniendo por parte de la interocepción, pues tendríamos el relojito este de las revoluciones, sería un símil de la frecuencia cardíaca, y luego en el otro relojito, aunque ya, bueno, como cada vez son más digitales y demás, ya no están, pero los tenéis en mente, ¿no? Tendríamos, pues, por ejemplo, la gasolina, el nivel de agua o la temperatura, que sería algo parecido a la información que nos llega desde nuestro cuerpo. Si estoy cansada, cuánta energía tengo, si tengo hambre, si no tengo hambre, o la temperatura, ¿vale? ¿Por qué hago tanto hincapié en la interocepción? Porque la danza va a ser una herramienta muy potente para modificar o para mejorar esta interocepción. Y a lo largo de ahora de las siguientes diapositivas os voy a traer distintos estudios científicos que nos hablan de cuál es el poder de la danza, cuál es el efecto de la danza para mejorar, aumentar este tipo de habilidades. Este artículo es del año 2025, es bastante nuevo y utilizaban como intervención danza creativa. Os voy a poner así un poco cuál era el protocolo de actuación. Era un ensayo clínico, es decir, ya estamos en humanos y tenían 34 personas en total. Y la media de edad estaba en torno a los 75 años, más o menos, ¿vale? Esta población la dividieron en dos grupos. Por un lado, tenían el grupo control, que seguía su actividad diaria, actividad cotidiana, sin meter nada extra. Y por otro lado, tenían el grupo experimental o el grupo en el que sí que estaban haciendo una intervención con danza. Y esta intervención con danza, como os decía, consistía en danza creativa, que daban 3 sesiones de danza a la semana durante 1 hora, ¿vale? Y el periodo total de la intervención duró 12 semanas, 3 mesecitos. ¿Qué es lo que hicieron? Antes de empezar este experimento, en ambos grupos les hicieron una escala, una evaluación inicial de cuál era su nivel de interocepción, de cómo eran capaces de percibirse y comunicarse. E igualmente la pasaron al final. Era una escala, un cuestionario que tú ibas sumando preguntas, más o menos, están disponibles directamente en internet si las queréis echar luego un vistazo, y te decían qué puntuación tenías o en qué punto de la escala estabas de interocepción. Os voy a mostrar los resultados que obtuvieron en el antes y el después. No os fijéis en los números, no hay necesidad, simplemente para que veáis la dirección del cambio. Aquí es donde tenemos el cambio. En la barrita blanca es el grupo control y en la barrita amarilla es el grupo de danza. Y esto es la diferencia entre el antes y el después. Esta primera imagen que voy a probar, a ver si me sale. Sí. Vale. Esta primera imagen que tenemos aquí hacían el análisis del cambio en la percepción corporal. ¿Cómo me percibo yo? ¿Cómo me distribuyo por el espacio? Eso también es muy importante. Y había un aumento en el grupo de danza de casi un 40%. Igualmente hacían la medición de estas dos variables, que era la no distracción, de la cual hemos hablado ahora mucho, y de la no preocupación. E igualmente había en el grupo de danza un aumento o una mejoría en la no distracción y en la no preocupación. Dentro de la escala también medían la regulación de la atención y la conciencia emocional. Y veis que aquí el cambio o la mejoría en el grupo de danza en un caso alcanza casi el 58% y en el otro el 39%. Había una mejoría bastante considerable en el antes y el después. Y por último también hacían unas mediciones en cuanto a la autorregulación y la confianza corporal. Aumentaban casi hasta un 40% y casi un 15%. ¿Qué es lo que quería decir en resumen este estudio? Que si me escucho mejor, me gestiono mejor.
Y esto luego va a tener un impacto a la hora de, como os decía anteriormente, de la toma de decisiones o de mi gestión emocional o de cómo me comporto en mi vida general. Y para ello, algo muy parecido hicieron este grupo de investigación, este estudio que os traigo súper reciente, es de enero de este año, y lo que querían ver era cómo se estaban relacionando unas variables con otras, estas variables que os he dicho anteriormente, cuando la intervención se hacía con pole dance, el baile este que se hace con una barra. Es una serie de rutinas que se hacen en una barra. Y querían ver si efectivamente el tener una mayor autoconciencia corporal o una mayor regulación de la atención, luego eso, pues qué impacto tenían en la vida real. Este gráfico, más o menos, a ver si conseguimos explicarlo. Es qué cambia la danza después de hacer esta práctica, cómo se relaciona una variable con otra. Pues lo que cambia la práctica de la danza es que esta red de funciones, nuestras funciones fisiológicas o unas funciones más ejecutivas, se vuelve una red mucho más coherente y más compacta, ¿vale? En las líneas azules que tenéis representadas son redes o funciones más compactas, más coherentes, que tienen más relación entre sí. Y variables como, por ejemplo, la regulación de la atención, que la vemos en el número 1. Me la voy a jugar otra vez. Venga, aquí. Aquí estáis viendo las relaciones que se establecen entre unas variables y otras. Pues en el 1 tenemos la regulación de la atención. En la 2, la escucha corporal. La 3, la conciencia emocional. En la 9, la autorregulación. Y ahí vemos cómo estas variables están fuertemente conectadas entre sí y a su vez con la autoestima y la autoeficacia. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Pues nos quiere decir que el cuerpo no va por un lado y la mente por otro, sino que nuestro sistema está funcionando como un sistema que está integrado, que funciona de manera más coherente. Y esto pues siempre facilita la vida. A la hora, pues, por ejemplo, de tomar decisiones, es mucho más fácil si yo sigo una línea de coherencia que no que si, como mi amiga, si tiene ansiedad y de repente pues, se toma una Aerored, pues no es coherente. O si esto, por ejemplo, yo muchas veces me lo pregunto a mí misma. A veces que tengo hambre, digo, no sé si es hambre emocional o si es hambre de verdad. Siguiente pregunta, ¿me comería un brócoli? Sí, es hambre de verdad. Si no, digo, igual me lo gestiono de otra manera. Hay que intentar buscar un poquito, bueno, estas son mis preguntas, os podéis comer lo que queráis, brócoli, lo que sea, pero es un poco para mantener esa coherencia, decir, vale, es hambre, no, esto es un poquito un poquito de ansiedad. Entonces, bueno, creo que podemos hacer el tic en esta... Para poder decir que la danza sí que es una herramienta que nos va a favorecer pues, esta interocepción, una mejor capacidad para reconocer nuestras sensaciones que van a estar involucradas también con el movimiento y la postura. La siguiente pregunta sería, ¿también nos sirve, por ejemplo, para mejorar o gestionar cómo está funcionando nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso? Pues para dar la respuesta siempre me gusta traer esta frase, está extraída también de un artículo en la cual la traducción decía como la danza debería ser vista como un equivalente de condiciones de enriquecimiento ambiental para los humanos, ya que provee al individuo de mayores demandas y retos sensoriales, motores y cognitivos. A lo que yo siempre añado, a la vez. Porque cuando estamos bailando todos estos retos sensoriales, motores y cognitivos, estas mayores demandas están ocurriendo a la vez, con lo cual le estamos dando a nuestro sistema nervioso un enriquecimiento, una especie de impulso que ninguna de las otras actividades que conocemos es capaz de ofrecernos. Entonces, ¿cuáles van a ser, por ejemplo, los beneficios de la danza en cuanto a retos cognitivos? Os traigo este artículo del año 2018 que es bastante conocido en el mundo de la neurociencia de la danza. De nuevo, tenían un grupo de personas mayores en el cual pues, lo dividieron. Y hicieron un grupo, una intervención con deporte de manera tradicional, un entrenamiento físico convencional que duró 6 meses y las intervenciones duraban entre 45 y 50 minutos más o menos. Y el otro grupo hicieron la intervención con danza. Eran igualmente 6 meses y aquí aprendían distintas coreografías cada semana. Aprendían a hacer coordinación cruzada, aprendían a moverse por el espacio, aprendían a interaccionar con la otra persona e igualmente eran durante 45 o 50 minutos de danza. Después de las intervenciones,
a los participantes de este estudio los metían en resonancia magnética, que es una técnica por la cual podemos ver en las imágenes si hay, por ejemplo, cambios anatómicos. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, estos son los resultados de la resonancia magnética. Como veis, esto para mí es un reto, lo de la lucecita esta. En las partes que están marcadas en rojo, todas estas que están aquí marcadas en rojo en el cerebro, eran aquellas zonas que se veían engrosadas, que se veían aumentadas en su tamaño en el grupo de danza frente al grupo control. Son áreas que están implicadas en numerosas funciones. En el cuerpo calloso pues tenemos, por ejemplo, la comunicación entre los dos hemisferios. Tenemos también aumentos en el lóbulo parietal inferior. Realmente los cerebros de la gente que baila habían crecido en tamaño, habían aumentado su tamaño. ¿Y esto cómo lo podían explicar? Pues también lo que veían es que después de sacarles muestras de sangre a los participantes, veían que los niveles de BDNF se encontraban aumentados. ¿Qué es el BDNF? Pues es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es una molécula que producimos de manera natural y que nos sirve como un multivitamínico. Es como una especie de, como si echáramos abono ahí a las plantas, que nos permite que, por ejemplo, se establezcan más conexiones entre las neuronas, que crezcan los axones o que se establezcan nuevas conexiones, lo que llamamos lo que es la plasticidad neuronal. Pues como veis en la imagen, el grupo de baile, que es el que está en amarillo, tenía los niveles más altos que el grupo que había practicado los de deporte. ¿Vale? Con esto no quiero decir que no hagáis deporte, ¿vale? Solo que os reservéis un ratito para bailar. Cerebros que bailan, cerebros que aprenden, eso es. ¿Qué más podemos decir o qué implicación tiene que estas áreas anatómicas hayan crecido? Bueno, pues va a tener un impacto en nuestra velocidad de procesamiento. Esta velocidad de procesamiento es la que muchas veces se ve disminuida, pues como veíamos anteriormente con estos síntomas que contábamos del burnout o de la fatiga. Ahí vemos que nuestra velocidad de procesamiento, la verdad que se ve bastante reducida. Y en este experimento del año 2017 lo que hicieron fue, igualmente, una población un poquito más grande, hicieron 4 grupos esta vez. El primer grupo, al que llaman activo o control, simplemente tenían su actividad normal, con su vida cotidiana normal. El segundo grupo les hacían caminar una serie de pasos a lo largo del día. El tercer grupo incluían 2 intervenciones, el de la caminar y una nutrición, una dieta saludable, ciertos alimentos. Y el cuarto grupo era un grupo que sí que tenía una intervención con danza. Además, después de hacer esta intervención, de nuevo les metían en la resonancia magnética y veían si había cambios en la sustancia blanca. La sustancia blanca son los axones de las neuronas, es decir, son los cables que van a ir de un sitio para otro, que eran estas partes que os enseñaba anteriormente marcadas en rojo. De nuevo, importante deciros que esta población era una población mayor, tenía una media de entre 75 y 80 años y lo que hace nuestro envejecimiento, a lo largo del envejecimiento, cuando es saludable y es algo absolutamente normal, vamos perdiendo sustancia blanca, vamos perdiendo estos cablecitos. Y es algo normal, no es algo de lo que asustarse, pero podemos tener ciertas intervenciones que igual nos pueden ayudar. Pues vemos que en el grupo que únicamente seguía con su vida cotidiana, estaban en la sustancia blanca, vemos cómo disminuye, ¿vale? El número de conexiones neuronales está disminuyendo. ¿Qué pasa en el grupo en el que ya hacíamos una intervención de caminar? Pues esta disminución es un poquito más pequeña. Si le metemos nutrición, parece un poquito más pequeña, ¿no? Más o menos un poquito más pequeña, pero ¿qué pasa en el baile? ¿Qué esperáis en el baile? ¿Que baje, que suba? ¡Ole, la gente inteligente! Pues no solamente no disminuye, sino que aumenta, ¿vale? Cuando se hacía una intervención con danza, no solamente es que las conexiones o los cambios en sustancia blanca no eran que iban a menos, sino que iban a más, ¿vale? O sea, desde luego tener la danza o el baile como una herramienta de envejecimiento saludable y que nos esté ayudando a potenciar la salud de nuestro sistema nervioso, creo que está o que queda validado, ¿no? Podemos hacer también aquí el tic en el cajetín de mente-cerebro. Nos pasaríamos al tercer cajetín de emociones, que obviamente, como
pues como su propio nombre indica, tiene mucho que ver con el bienestar emocional y aquí lo que quiero recalcar es una palabra que es expresión o comunicación. ¿Y por qué quiero deciros esto? ¿Por qué el papel de la danza es tan importante en la expresión y en la comunicación? Pues porque hemos aprendido a bailar antes que a hablar. Hay muchos estudios de antropología que datan la danza o los primeros indicios de danza hace 2 millones de años, entre el Homo habilis y el Homo erectus. Ahí apareció la danza y ahí se cree, o los estudios lo que nos dicen, es que apareció como un protolenguaje. Un protolenguaje es un lenguaje primitivo en el cual les servía a nuestros ancestros para comunicarse. ¿Por qué? Pues porque era una manera muy visual que dependía únicamente del movimiento, era mimético, se conseguía lo que pretendían, que era comunicarse. La danza es una herramienta fundamental de comunicación. Incluso lo estamos viendo aquí ahora mismo con ellas, cuando tenemos a lo mejor alguna capacidad que no está presente, el movimiento, ¿qué pasa con el movimiento? Nos sirve para comunicarnos, ¿vale? Entonces, la danza es fundamental, mente, expresión y comunicación. Y por ello tiene un impacto muy importante en las emociones a la hora de mejorar la comunicación. Y aquí os traigo este artículo en el cual hicieron una intervención con danza en grupos de adolescentes. Muchas y muchos de vosotros sé que trabajáis con grupos de adolescentes y lamentablemente muchos de ellos presentan ciertos rasgos de depresión leve, que es lo que hemos venido hablando. Pues en este experimento o en este ensayo lo que hicieron era utilizar la danza terapia como una herramienta. ¿Qué era las dosis que les daban en este experimento? Pues eran 45 minutos, eran intervenciones un poquito más cortitas, 3 veces a la semana durante 12 semanas, de nuevo 3 meses. Dividían al grupo de adolescentes en 2 grupos, control, de nuevo sin hacer ningún tipo de baile, sin ningún tipo de ejercicio aeróbico y una actividad ligera, normal, con su vida cotidiana. Y por otro lado teníamos el grupo de la danza, en el cual trabajaban la consciencia corporal, el movimiento expresivo o la integración de las emociones. Y os voy a enseñar los resultados que tenían en estas 3 emociones, depresión, ansiedad y fobia o miedo. ¿Qué era lo que observaron? Tenemos los 2 grupos, la barra blanca significa antes de la intervención, la barra azul significa después de la intervención. Lo que vemos es, aquí, en el grupo control tenemos el antes y el después, y ves que apenas hay cambios en el antes y el después, incluso me atrevería a decir que hay un poquito de subida. Por otro lado, en el grupo de la danza, que lo tenemos aquí, a pesar de que tenían inicialmente una escala mayor de depresión, disminuían sus niveles de manera significativa. Eso es lo que el asterisco, eso significa que es significativo, estadísticamente significativos, que hemos hecho los análisis ay, por Dios, que no me sale la palabra ahora. Gracias, para demostrar que ese efecto no es exclusivamente al azar, sino que se debe a esta intervención. Unos efectos muy parecidos se encontraron en la ansiedad. Igualmente, en el grupo control, en el antes y el después apenas hay cambio, y en el grupo de danza, de nuevo, aunque partían de unos niveles de ansiedad más altos, la danza era capaz de disminuirlos. E igualmente con las fobias, con estas fobias de las que hemos hablado hoy, de la fobia social, de la fobia escolar, también vemos como el control apenas hay cambios y la danza de nuevo disminuye de manera significativa la fobia. Si a esto le ponemos números, que en ciencia nos gusta mucho ponerle números, podríamos decir que disminuimos hasta un 10% en la escala de depresión, un 11% en la ansiedad y un 7% en las fobias o en estos miedos. ¿Hay alguien aquí con insomnio? Podéis levantar las manos. Esto no es como el porno, podéis levantar las manos. Perdón. Bueno, hay gente, ¿no? O hay gente que necesita a lo mejor pues, tomar las pastillas, una infusión, ¿no? Pues también sabréis quienes padecéis de insomnio, de problemas de sueño, que esto tiene un impacto bastante fuerte en nuestro bienestar emocional, ¿no? Pues, buenas noticias, la danza también nos sirve como una herramienta para mejorar el insomnio. Y aquí os traigo un artículo en el cual utilizaron el tango argentino, esta danza pasional por excelencia,
para hacer una intervención con danza. Esta intervención con danza duró 6 semanas, hicieron 1 hora por sesión y vemos aquí el antes y el después. Esta es la variable de cansancio, cómo estaban en cuanto a esta fatiga de la que venimos hablando. Pues hay una reducción significativa en el antes y el después de hacer esta intervención con tango argentino. ¿Cuál era la repercusión o por qué se podía explicar esto? Pues porque había una disminución muy importante en las tasas de insomnio. Si veis aquí, las rayas negras indican dónde empezaban y después dónde acababan. O sea, había una disminución casi a la mitad de los casos de insomnio. Pero no solamente es en el cansancio o en el insomnio, sino también en la calidad de este sueño. Eso también es muy importante. Y en esto un grupo español de la Universidad de Jaén ha demostrado que una intervención con danza aeróbica también mejora la calidad subjetiva del sueño, es decir, cómo yo me percibo cuando me levanto, he dormido bien, he dormido mal, cuál es su duración y el número de interrupciones. La danza disminuye las interrupciones, aumenta la duración y aumenta también la calidad subjetiva del sueño. Con lo cual también podemos hacer ahí el check a nivel emocional cómo la danza puede ser una herramienta. Y pasamos al entorno social. En el entorno social, bueno, la danza también es una herramienta fundamental. Y ahora desde la neurociencia estamos poniendo mucho foco en todo esto que hablamos de la sincronización cerebral. ¿Qué es lo que es la sincronización cerebral? Sabéis que nuestro cerebro habla 2 idiomas. Un idioma químico, en el cual emitimos las moléculas y los neurotransmisores, y un idioma eléctrico, en el cual por aperturas de canales se van haciendo pues, los potenciales de acción, todo esto. Pues en el idioma eléctrico se escriben nuestras onditas. Si habéis hecho alguna vez algún electroencefalograma habréis visto ahí las onditas, y cuando estamos bailando o cuando estamos en un entorno social, nuestras ondas cerebrales se empiezan a aparecer. Nuestra actividad cerebral empieza a ser muy similar de la persona con la que estoy bailando o de mi entorno social. Por eso también cuidado con quien elegimos estar. Entonces, cuando estamos bailando ocurre una sincronización intracerebral. En mi propio cerebro va a haber áreas que van a disparar a la vez y va a haber una sincronización por oscilación, por esta oscilación que se estaba diciendo de las ondas, en áreas implicadas en la parte más sensorial, en la parte creativa, en la parte motora, en la parte emocional, en la social, en la rítmica y en la cognitiva. Todo eso está pasando a la vez en mi cerebro y va a estar hablando más o menos pues, en la misma onda, nunca mejor dicho. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo bailo con otras personas? Pues que esta misma sincronización se da con otros cerebros. Mi cerebro cada vez se parece más al tuyo si bailas conmigo, y esto es lo que se llama sincronización intercerebral, entre 2 cerebros. ¿Cuál es el efecto de esta sincronización cerebral? Pues que tenemos un impacto o una regulación del dolor. Yo siempre digo que bailar es mejor que un paracetamol. A las farmacéuticas no les gusta nada que diga eso. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues vamos a ver un experimento que hicieron para ver la tolerancia al dolor antes y después de una intervención con danza. Aquí en las barras lo que estáis viendo es el cambio a precisamente esta tolerancia al dolor. ¿Cómo hacían este experimento? Ponían un manguito, como el de tomar la tensión, e iban apretando, 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 hasta que decían, ok, vale, ahí me duele. Y aquí lo que tenéis es el antes y el después de esta intervención. En el grupo control, que son las barras blancas, veis que en el antes y el después apenas hay cambio. El umbral del dolor era muy similar. Cuando bailamos en solitario, a pesar de que por algún motivo este grupo tenía una tolerancia al dolor inferior, vemos luego que cuando hacemos el después, la tolerancia al dolor sube. Y que esta subida o esta mejora en la tolerancia al dolor es mucho mayor cuando estamos bailando en pareja, que también metemos ese componente del tacto. El tacto, la interacción con otra persona, liberamos oxitocina, empieza la cadena de opioides, todo esto. Como veis, la duración de esta intervención era muy cortita. Era simplemente, durante media hora, eran capaces de reducir este malestar o el impacto en el dolor. Directamente ya teníamos un efecto, es decir, con algo muy cortito. Entonces, espero que más o menos haya quedado así claro que la danza nos sirve para la parte física,
la parte más mental, la parte emocional y en esta parte social de sincronización, más o menos, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Vale. Bueno, ya estoy viendo mucha gente que estáis recogiendo y tal, efectivamente. Os voy a pedir, vamos a probar. Esto ya me voy a guardar aquí. Vale. Bueno, ahora lo que os voy a pedir es que me ayudéis, que participéis conmigo y vamos a hacer, bueno, pues 3 propuestas con lo que os he venido contando, ¿vale? Vamos a empezar con esta parte más de la interocepción, vamos a ir a la parte más de comunicación y a la parte de la socialización, a ver si conseguimos no tomarnos un paracetamol hoy, por favor. Entonces, empezamos con esta parte más de interocepción. Os voy a pedir, porfa, que os pongáis de pie. Vale. Ok. Bueno, la práctica esta inicial, como se nota que sois profes, ¿eh? Esta parte inicial sí que os voy a pedir, ahora fuera de broma, un poquito más de silencio porque vamos a intentar hacer esta escucha hacia nuestro cuerpo, ¿vale? Ahora os explico la práctica, ponemos una musiquita y vamos a ver. Simplemente podéis hacerlo con ojos abiertos, ojos cerrados, como queráis. Avisar antes de nada, no hay nada que esté bien, no hay nada que esté mal, está todo bien, está, ¿vale? No nos van a contratar para el real. Bueno, si hay algún ojeador aquí, luego me llamáis, ¿vale? Pero vamos a empezar a intentar ver cómo este trabajo de la interocepción puede ser una herramienta para vosotros, para vosotras, para, bueno, mejorar este bienestar emocional. Entonces, vamos a empezar, ojos cerrados como queráis, las manos las vamos a soltar, ¿vale? Y vamos a empezar poniendo una mano en el pecho y otra en el vientre para ver, bueno, de qué manera estamos respirando. Si tengo una respiración nasal o si es más por la boca, si se me hincha el pecho o es el abdomen. Y le voy a dar una musiquita. Y voy a intentar ir llevando la respiración a la parte baja de mi abdomen. Y a notar cómo se expande. Y una más, inhalo. Ok, voy a llevar las manos hacia mis hombros, si tenemos espacio, si no ajustáis un poquito. Y voy a llevar la respiración alta, arriba, a la parte del pecho. Y una más. Ok, voy a colocar mis manos en jarra. Igual ajusto el espacio para no molestar a quien tenga al lado. Separo un poquito los pies y voy a ir viendo, voy a ir cambiando el peso. De lado a lado. Y de adelante a atrás. Doblo un poquito las rodillas. Y subo. Y vamos a darle un poquito de espacio a la cadera. De lado a lado, de adelante a atrás.
Vuelvo a flexionar. Con un brazo con cuidado. Al abrirlo lo abro. Muevo los dedos. Cambio al otro brazo. Brazo sube arriba y muevo los dedos, baja y cambio. Y vuelvo de lado a lado la cabeza. Noto si hay tensión, cuidado si hay lesiones. Vuelvo a flexionar las rodillas. Y volvemos a la posición inicial. Vamos a observar si hay algún cambio, si noto algún cambio con respecto al principio. Lentamente, si queréis, podéis ir abriendo los ojos. Esto es una herramienta de interocepción para ver cómo estamos, cómo respiramos, si me siento alguna tensión en algún lado o no. Qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Igual ahora sí que soy capaz de distinguir si es ansiedad o gases. ¿No? Es una herramienta de, me doy un minuto, me parece que la música duraba 1:30, o sea, es muy poquito y nos sirve como una herramienta, o aunque sea para decir, mira, déjame un poquito en paz. Esta parte sería la comunicación conmigo misma. Pero ¿qué pasa cuando me tengo que comunicar con otra persona, o en vuestro caso, con las personitas que os estáis comunicando todo el tiempo? Pues pasaríamos a una parte más de comunicación bidireccional. ¿Qué pasa con otra persona? Y para aquí os voy a traer una propuesta, quien la quiera coger, fenomenal, de buscad a una persona. ¿Todavía no la hagáis? Buscamos a una persona. Quien no lo quiera hacer, yo voy a estar como si yo fuera vuestro espejo, ¿vale? Y vais a seguir. La instrucción aquí es buscar este punto, como sale en la imagen, de poner mano con mano, ¿vale? Mano con mano y de tal manera que ni alguien empuja ni alguien es empujado. Tenemos que encontrar ese equilibrio en el cual las fuerzas, ya que hemos estado trabajando ahora esto de los pesos, de la interocepción, yo sienta que la otra persona y yo estamos en ese punto de equilibrio, ¿vale? Y repito, quien no lo quiera hacer, o porque seamos impares o lo que sea, me seguís a mí. Si yo subo esta mano, pues como si fuerais mi espejo, ¿vale? Ahora ya sí, buscamos una pareja. Buscamos una pareja, a ser posible, en silencio, porfa. No rompáis el... Gracias. No rompáis esa escucha interior. ¿Estamos más o menos? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Bueno, yo voy a estar haciendo una serie de movimientos para aquellas personas que no lo hayáis encontrado y entre las parejas que se han formado os animo a que tengáis esta escucha. Yo voy a ir diciendo, subo la mano, bajo no sé qué. Olvidadme. O sea, vosotras seguid los movimientos que os pida vuestro cuerpo, ¿vale? Y quien quiera hacerlo conmigo de manera espejo, yo lo voy a ir diciendo. Vale. Y vamos a ello. Buscamos ese punto de equilibrio. Y os miráis entre vosotras. Buscad ese... os miráis con la boca cerrada. Eso es. Buscad ese punto de equilibrio donde nadie empuja y nadie es empujado. Donde la comunicación de un cuerpo y otro está en equilibrio.
Mirad, si queréis, la mirada de la otra persona. Es difícil, es difícil. Y buscamos ese equilibrio. Nadie empuja, nadie es empujado. Vamos a meterle un punto extra, vamos a flexionar las rodillas, suaves. Y volvemos al sitio. ¿Qué tal? Muchas veces pensamos que para comunicar tenemos que decir, imponer, y me imagino que fundamentalmente en vuestra posición, que yo os juro que os haría a todas un altar porque, madre mía, muchas veces pensamos que tenemos que comunicar así y que, niña, cállate. Pues muchas veces encontrar ese punto de equilibrio, habéis visto que la conexión es otra película, muchas veces. Y ya para terminar, vamos a poner un poquito a funcionar la parte más cognitiva. Os voy a pedir un último esfuerzo. Y no he dicho nada. He dicho un último esfuerzo. Este último esfuerzo va a ser vamos a aprender de manera conjunta una coreografía, vais a conocer la música segurísimo, y si no, pues os metéis a ella de cabeza. Va un poquito rápido, entonces, por eso los movimientos van a ser súper sencillos. Van a ser movimientos súper sencillos. Si hay alguien aquí a quien le tira más el flamenco, podéis meter las manitas, ¿vale? O podéis fruncir el entrecejo, lo que queráis. Os podéis aflamencar lo que queráis, pero yo lo voy a hacer versión light, ¿ok? Entonces, los pasos van a ser, de nuevo, yo soy vuestro espejo. Yo voy a decir que esta es mi izquierda, mentira, y esta es mi derecha, ¿vale? Pero yo soy vuestro espejo. Entonces, los dos brazos arriba, y ahora lo que vamos a hacer es mismo pie y misma pierna. Entonces, yo voy a abrir por fuera, entonces, abre la izquierda y sube, y abre la derecha y sube, y abro, y sube, y abro, y sube, por dentro, como si me quitara algo me lo quito, y arriba, por dentro y arriba, izquierda y arriba, derecha y arriba, ¿vale? Tenemos 4 por fuera, 4 por dentro. Después, y aquí no sé cómo lo vamos a hacer porque creo que hay poquito espacio, ¿no? Bueno, improvisamos esto, y si no tenéis espacio me decís, ¿vale? Después de 4 por fuera, 4 por dentro, vamos a hacer una vueltecita, pero mini, como si fuerais madrileñas todas bailando el chotis, ¿vale? Habría que hacerle algún homenaje a mi tierra. Entonces, vamos a ir haciendo una vueltecita muy pequeñita en el sitio en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Tenéis espacio para eso? Vale, ok. Uy, qué bien. Pues entonces, todas... Vale, una vuelta para un lado y una vuelta para el otro. 4 por fuera, 4 por dentro, vuelta para un lado, vuelta para el otro. Aquí es donde viene el abro y me lo llevo. Abro y me lo llevo, ¿vale? Con la derecha, abro y me lo llevo. Abro y me lo llevo. ¿Más o menos? Cojo algo y al bolsillo. 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 ¿Más o menos? ¿Sí? Repito. Que el reloj se me pone en rojo ese, venga. Me está poniendo nerviosa. Venga, 4 por fuera, 4 por dentro, vueltecita para un lado, vueltecita para otro,
cojo y al bolsillo, cojo y al bolsillo, cojo y al bolsillo, cojo y al bolsillo. Y el resto me seguís, ¿vale? La vais a conocer, va muy rápido, muy, pero confío 100% en vuestras capacidades. Vale. ¿Vamos? Al principio me seguís un poquito porque hay que darle un poco de, ¿vale? Entonces le ponemos flamencura aquí. Nos vamos, vámonos. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Vamos que nos vamos. Arriba, por fuera. Y 1, 2, 3. Por dentro. Dentro. Y giro. Giro. Cambio. Y al bolsillo. 1, 2, 3, 4. Repito. 5, en el centro. 5, 6, otra más. ¡Vámonos! 1. Dale un poco de volumen. Dentro. Vuelta. Cambio. Al bolsillo. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Arriba. Adelante. 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 Vámonos. Arriba. Y 1. Dentro. Dentro. Y giro. Vámonos. 1, 2, 3, 4. Cambio. Al bolsillo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadera. Súbemelo un poquito que terminamos. ¡Vámonos! 1. ¡Oh! ¡Dentro! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Cambio! ¡Al bolsillo! 1, 2, 3, 4. Arriba, arriba. El aplauso es para vosotras, también para vosotros. Gracias por participar. Podéis sentaros ya. Parece ya que estamos en misa. Bueno. Espero haberos convencido de que la danza es una herramienta para gestión física, emocional, cognitiva, social, que podéis traer a vuestras vidas, que es fácil, que es accesible, que es divertida y que nos produce muchos beneficios. Por eso yo siempre acabo diciendo que bailar va más allá del movimiento, lo acabáis de experimentar y nada, daros las gracias infinitas y cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme.